El gobierno resuelve declarar el estado de excepción en Zaruma. Punto Noticias. Debido a la emergencia suscitada en la ciudad de Zaruma por un socavón que se produjo en las calles Colón y 10 de agosto, el presidente Guillermo Lasso se trasladó la tarde de este jueves hasta la zona para desplegar un operativo y evaluar la magnitud de los daños. Junto al jefe de Estado estuvieron los representantes de los ministerios de Energía y Recursos Naturales no renovables, Defensa, Gobierno, Riesgos y Transporte y Obras Públicas, entre otras entidades. En una conferencia de prensa, el mandatario expresó la voluntad del gobierno de solucionar este problema provocado principalmente por la minería ilegal. En este sentido, informó que la primera acción será la puesta en marcha de un estado de excepción que regirá durante 90 días para hacer un diagnóstico geofísico de la situación y encontrar las soluciones necesarias para devolver la tranquilidad y la seguridad al cantón Zaruma. Lasso aseguró que los habitantes pueden contar con el gobierno con toda la capacidad del Estado para asignar recursos para solucionar los problemas que se han producido. En esta línea mencionó que tras una reunión directa con los afectados se ha determinado activar un bono por desastres y la asignación de todo el contingente social en aspectos como vestimenta y albergue de ser necesario. Además, en medio de la compleja situación que vive Zaruma por el socavamiento en una zona del centro histórico, el Ministerio de Gobierno aceptó la renuncia de Francisco Vera como gobernador de la provincia de El Oro. La salida de Francisco Vera se dio horas después de que este increpó a un morador de Zaruma que reclamó por la atención del gobierno ante la emergencia. Este funcionario mandó a callar al ciudadano cuando reclamó por la demora en la respuesta gubernamental. Usted se calla, respondió el gobernador tras la queja de un hombre que decía que ya era demasiado tarde para poder resolver el problema. O sea que debo estar antes de que se produzca el problema, dijo el ahora gobernador. Consultado sobre el incidente, Vera explicó después que se le faltó el respeto a él y al gobierno y por ello pidió a un caballero que haga silencio. En su cuenta en Twitter, Vera indicó que todos tenemos derecho a opinar, pero jamás a faltar el respeto. El ministerio designó al economista Fulton Serrano Gallardo como el nuevo gobernador de la provincia de El Oro. En Pichincha opina, la palabra tiene Alexis Moncayo. 7 de la mañana con 11 minutos. A ver, lo decíamos ayer en horas de la mañana, aquí cerrando el espacio del comentario, que el presidente tenía que estar allá, es obvio que tenía que estar. Es su deber. Él es presidente de la República del Ecuador. Él es presidente de todo el territorio ecuatoriano. Entonces, cuando ocurren desastres y tragedias como la sucedida la noche del miércoles 15 de diciembre en Zaruma, provincia del Oro, lo que tenía que hacer el presidente era inmediatamente trasladarse hasta este cantón. No le vamos a felicitar por eso, porque él está haciendo su trabajo. Para eso le eligieron, para que se encargue de problemas como este. Entonces lo que está haciendo es cumpliendo con su deber. Pero sí hay que reconocer que lo hizo, finalmente. O sea, quizás hubiese sido adecuado que la misma noche del miércoles todas las autoridades de gobierno se trasladen de inmediato hasta Zaruma. Pero finalmente ayer estuvo el presidente. Fue, atendió a los ciudadanos y en primera instancia cuando llega les dice lo siguiente. Escuchémosle al presidente. Estamos aquí en Zaruma con la ministra de Gobierno, el ministro de Defensa, el ministro de Transporte y Obras Públicas para poder conocer de primera mano en el sitio, en territorio, lo que ha sucedido en Zaruma, dimensionar los riesgos y tomar medidas de prevención para mitigar riesgos actuales y eliminar futuros riesgos. Así que estamos aquí y esencialmente también para expresar la solidaridad con todas las familias zarumeñas que se han visto afectadas por este desastre. Ahora que exista en este momento el compromiso del presidente y de su gobierno por tratar de dar soluciones a los ciudadanos de Zaruma, yo hubiese esperado en esta primera intervención quizás un poquito más, porque para esto yo creería que los equipos técnicos, los ingenieros, qué sé yo, personal que llegó la noche del miércoles y que constató la situación y probablemente también basados y sustentados en estudios que vienen haciéndose desde hace tiempo en este cantón, debían haberle entregado algún otro
elemento adicional, más allá de las generalidades de las que habló el presidente en esta primera intervención, en donde se notan, obviamente, solo buenas intenciones, pero después está todo lo que dio lectura el profe, ¿no? La declaratoria del estado de excepción en el cantón Zaruma, en la provincia del Oro. En buena hora que se destinen recursos para poder cubrir todo lo necesario con respecto a las personas que ahora se han quedado sin sus casas, sin sus viviendas, sin sus predios. Y en una época además tan compleja, tan difícil como es esta. Es diciembre, estamos a puertas de las fiestas navideñas, de fin de año. Se supone que es un mes que iba a significar nuevamente la unificación o el encuentro después, o reencuentro después de lo que hemos vivido en el mundo entero y en el Ecuador con respecto de lo que fue la llegada de la pandemia y lo que generó, ¿no? El aislamiento, el confinamiento, el distanciamiento de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, etcétera, por las condiciones que nos planteaba el virus. Y ahora estas familias tienen que enfrentar esta época navideña precisamente viendo sus casas hundirse, destruirse, viendo su patrimonio totalmente afectado. Ojalá y se cumpla con absolutamente todos los ofrecimientos que ha hecho el gobierno. Este es un tema además que parte de este hecho, ¿no? de atender las cosas que son más cercanas a la ciudadanía, cosa que no entendió el gobernador o ex gobernador de la provincia del Oro, el señor Francisco Vera, quien ayer fue separado del cargo. El hombre llegó la noche del miércoles, después de una tragedia, a decirles a los arumeños que se casen. Y esa me parece que no era indudablemente, desde todo punto de vista, la actitud apropiada para atender una situación de emergencia como la que está viviendo en este momento el cantón Zaruma. Creo que es un acierto, en buena hora, que el presidente Lasso y su gobierno hayan tomado la decisión de separarle del cargo a un funcionario que a todas luces y evidentemente por lo que fueron sus acciones, no estaba preparado para asumir esa condición de gobernador, ¿no? Una persona totalmente carente de empatía, insensible y además insensato, que llegó a gritarles y a mandarles a casar a personas que estaban atravesando una situación caótica de emergencias. Entonces, creo que es una sabia decisión haberlo separado del cargo, porque además podía haberse convertido en un motivo, en un causante de más fricciones o de más conflictividad en un espacio que de hecho ya, y de por sí, es conflictivo. Lo que está sucediendo en Zaruma es un grave problema que ojalá, e insisto, de manera técnica, el gobierno nacional pueda resolverlo por el bien de los ciudadanos de este cantón. Pero, una vez más digo, ojalá y sea más allá de las generalidades, de las solas buenas intenciones que puede tener el presidente al decir, venimos porque queremos ocuparnos, encargarnos y estar junto al pueblo de Zaruma. Sí, pero exactamente, van a hacerlo a través de un bono para las personas afectadas, les van a dar hogares provisionales, y bueno, ¿qué van a hacer además para impedir o evitar que se vuelvan a repetir hechos como el ocurrido el miércoles? O sea, acá hablamos de 3, 4, 5 casas que se hundieron, pero en riesgo está toda la ciudad, todo el cantón, y estamos hablando además de un territorio que ha sido declarado patrimonio del Ecuador. Entonces, no sé si a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a través de las escuelas de geología, el Ministerio de Obras Públicas, al presidente en este momento tienen que plantearle una solución, y otra adicional que es que el Estado tiene que hacer presencia en un territorio en donde por las ambiciones económicas y políticas de algunos personajes no se han puesto alto, ¿no? No se ha puesto alto, no se ha puesto pare una actividad que está destruyendo la parte interna del cantón. Están cavando orificios debajo de la superficie, lo que está provocando obviamente este tipo de colapsos y socavones. Entonces, el Estado va a tener que hacer presencia, el gobierno va a tener que estar de forma permanente, el gobierno va a tener que cumplir el rol de autoridad,
y hacer cumplir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con respecto de lo que dice la ley con respecto de las zonas de exclusión mineras en Zaruma. Y yo les voy a recordar algo que probablemente se nos pasó a muchos en estos días, pero que hay que tomarlo en cuenta. En aquella consulta que la vendieron como la panacea para todos los problemas que tiene el país, la consulta del famoso 7 veces sí, la promocionada por el expresidente Moreno, por el presidente Lasso, por Jaime Nebot, por Pachacutic, por la CONAIE, por la izquierda democrática, por todo el anticorreísmo, la consulta del famoso 7 veces sí, planteó una pregunta que tiene que ver específicamente sobre el tema minero. La pregunta 5 de la consulta, que además ganó con el 67% de votos en el 4 de febrero del 2018, decía: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, de acuerdo al anexo 5? ¿Qué decía el anexo 5? Agréguese un segundo inciso al artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador con el siguiente texto: abren comillas, se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos intangibles. El artículo 7 de la Constitución, antes de la aprobación de esta consulta mañosa de Moreno, de Celi, de Lasso, de Nebot y todos ellos, decía: se prohíbe la actividad extractiva, y Trujillo, se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles. Ahí se incluye, a partir de la consulta popular de febrero, el tema de centros urbanos. Excepcionalmente, dichos recursos se podrán exportar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que de estimarlo conveniente podrá convocar a consulta popular. Pregunto, el gobierno de Moreno, que propició esta consulta, ¿qué hizo para que se cumpla lo que dice el anexo de la pregunta 5? Y el gobierno de Lasso, que es la continuidad del gobierno de Moreno, ¿qué ha hecho durante estos 7 meses para que se cumpla con la prohibición que establece la pregunta 5 y el anexo 5 de la consulta popular? Bueno, pues no hicieron absolutamente nada. Ojalá a partir de hoy y de lo que ha sucedido en Zaruma en estos días, hagan algo. 7:22, profe, ¿con qué continuamos hoy en el comentario? El presidente Lasso conforma comisión para el diálogo penitenciario y la pacificación. Wilson Robalino está en Punto Noticias. Luego de más de un mes de la reciente masacre en el sistema penitenciario, el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto ejecutivo 294 para conformar la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación con el objetivo de enfrentar la crisis estructural del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Esta comisión está conformada por un equipo de personas de diferentes sectores: la sociedad civil, la iglesia, la academia y expertos nacionales e internacionales en derechos humanos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto al mandatario, instaló en la mañana una sesión de este organismo. El objetivo, dijeron, es buscar incidir de manera inmediata, progresiva y sostenible en la contención y prevención de la violencia en este entorno. La comisión, entre otros temas, ayudará a construir líneas de acción para conocer las realidades, las problemáticas y génesis delictivas, identificar actores criminales, crear un comparativo de centros penitenciarios, identificar economías criminales y comprender el fenómeno. Comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:23 de la mañana. La crisis carcelaria, que ha sido una de las cosas más terribles que han ocurrido durante este último año, con mucha más profundidad en este año por la cantidad de eventos macabros, horribles que se han dado. Yo creo que ya bordeamos los 300
privados de libertad que han sido asesinados dentro de las cárceles, me parece, no tengo el número exacto en este momento, pero ya creo que vamos por los 300. Profundiza algo que ya venía sucediendo desde hace años atrás. Y esto lo hemos conversado con ustedes varias veces, tiene que ver y mucho con la desatención de parte del Estado al sistema penitenciario, cosa que viene agudizándose desde el gobierno anterior, en donde, por ejemplo, se eliminó el Ministerio de Justicia y a partir de ahí se dejó en soletas todo el sistema de rehabilitación social, despidiendo guías penitenciarios, despidiendo funcionarios, sin destinar los recursos necesarios como para poder darles a las personas privadas de libertad algo de dignidad en el encierro que tienen que soportar, producto en muchos casos de delitos que han cometido, de penas que tienen que pagar, y en otros también por el abuso del sistema judicial, que cree que a toda persona a la que le denuncian, le demandan, lo que sea, tiene que ir a parar a la cárcel, ¿no? Ese abuso indiscriminado que ha habido de parte de la Fiscalía y de los operadores de justicia, de dictaminar prisión preventiva para todo el mundo, sin que hayan sido sentenciados ni que hayan sido encontrados culpables de los delitos que se les acusan. Entonces, probablemente, y esto les decía yo el otro día, en estos eventos desafortunados, en estas masacres, en estos asesinatos, seguramente deben estar y deben constar algunos ciudadanos y personas que han sido inocentes y que fueron condenadas a muerte por un sistema judicial perverso, corrompido, abusivo, injusto, como el que tenemos. Entonces, ojalá estas medidas que adopta el gobierno ahora, este proceso de diálogo para la pacificación y demás, surta algún tipo de resultado que sea además efectivo, ¿no? Que no se quede únicamente en los anuncios como es lo que ha venido ocurriendo, sino que se traduzcan en además medidas efectivas y medidas que den resultados, que eso digamos es lo que esperaríamos o esperamos la mayoría de los ecuatorianos, que el gobierno como autoridad tome decisiones y adopte, una vez más digo, correctivos y medidas que frenen la violencia que está ocurriendo en este momento en las cárceles y que de alguna forma también se está trasladando a las calles, porque vemos que esta aparente guerra o batalla que hay entre bandas delincuenciales también se ha trasladado a los territorios, ¿no? Hace poco, por ejemplo, veíamos cómo la hija de uno de los líderes de estas bandas era secuestrada, pero también vimos cosas bochornosas, vergonzosas, como que uno de los líderes de estas bandas ose brindar una rueda de prensa desde el interior de una de las cárceles. Cosa realmente inaudita. Yo no sé si este tipo de barbaridades ocurren en otros países. Perdónenme ustedes que me ría de un tema tan serio, pero en realidad esto provoca hilaridad. O sea, es una vergüenza lo que pasa en este país, ¿no? Que un privado de libertad, que además es líder de una banda delincuencial, se tome los atributos y se crea casi que una autoridad dentro de la cárcel como para sentarse en una mesa y brindar una declaración que fue difundida a través de las redes sociales, ¿no? Ojalá estos supuestos procesos de diálogo den resultado, digo una vez más, y no se queden únicamente en los anuncios. Anuncios que además a ratos terminan siendo una suerte como de tiros al aire, ¿no? Fíjense ustedes que en estos días, y a propósito de la confirmación de que ya hay un primer caso de esta variante del Omicron acá en Ecuador, el COE Nacional ha emitido una serie de medidas restrictivas para controlar durante estas festividades de Navidad y fin de año. Una de ellas, la prohibición de la quema de monigotes, que a mí me parece una verdadera tontería, pero bueno. Ya ha habido una respuesta, y para que ustedes se den cuenta además cuál es el tipo de importancia y de validez que le dan los gobiernos locales a las medidas que ha emitido el COE. El municipio de Guayaquil, a través del vicealcalde, el señor Josué Sánchez, ha emitido este señor emite, que está además de alcalde encargado, ha emitido un comunicado a través de sus redes sociales con respecto a la venta y quema de monigotes. Dice, sobre la exigencia del COE Nacional de prohibir la quema de monigotes, esto se podrá llevar a cabo en la medida en que el mismo COE Nacional asigne recursos humanos, logísticos y financieros para hacer cumplir esta medida.
Mientras eso no ocurra, el municipio de Guayaquil no ejercerá control ni sanción sobre la quema, excepto lo que hemos realizado antes, restringir la quema en zonas regeneradas, aceras y calles asfaltadas. Esta tradición regularmente se cumple dentro del círculo familiar y a pesar de que exista prohibición, muchos se reunirán de todas formas. Vivimos un mes en el que miles de artesanos buscan generar ingresos para el sustento de sus familias luego de trabajar todo el año en la confección de muñecos. Ellos pueden vender respetando todas las normas de bioseguridad establecidas desde el año pasado por la municipalidad. En Guayaquil es tradicional que en la calle 6 de marzo los artesanos que fabrican los monigotes durante 6 meses saquen a la venta estos, ¿no? Entonces, como prohibir también la venta de monigotes es como restringirle a estas personas del derecho que tienen a ganarse unos cuantos dólares para poder subsistir. Ahora, la pregunta es, evitando la quema de monigotes, que de paso a mí, me parece que es una tradición tenemos, ¿quién no quema un monigote el fin de año? Yo también lo quemo, pero creo que sí es una actividad, primero que es contaminante, y luego que termina generando no solo contaminación, sino algún tipo de afectación, pavimento, etcétera, ¿no? Pero evitando la quema de los monigotes, ¿en serio cree el COE que evitamos que la gente se contagie? A mí me parece que es una tontería, Pero además, fíjense ustedes, ¿no? El municipio de Guayaquil está diciendo, da igual lo que ustedes recomienden, nosotros vamos a seguir tal cual, porque no nos dan ni recursos ni nada como para ir a controlar barrio por barrio o cuadra por cuadra el que no se queme. Entonces, si ustedes no van a hacerse cargo de los controles ni van a destinar recursos, vengan y háganlo ustedes, ¿no? En alguna medida tienen razón. Muy bien, 7:30, profe, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar con usted el próximo lunes. Quería hablar sobre el tema de los toros, pero se nos quedó cortísimo el tiempo para el comentario hoy. Vamos a hablar del tema de los toros, que es otra de las tantas novelerías, de esos temas que uno creía que ya estaban superados. Acá hubo una consulta popular en mayo del 2011, en donde la mayoría de la población en Quito, les guste o no les guste, a unos cuantos, a los que son considerados taurinos, pero la mayoría en Quito dijo no más toros. Y si ustedes quieren que esa actividad, llámenla como sea, regrese nuevamente a la ciudad de Quito, tienen que hacer algo como lo que se hizo en mayo de 2011. Planteen una consulta popular. Esa es la única salida. Qué bueno que la Corte Constitucional resolvió no dar lugar a esta demanda de inconstitucionalidad al resultado de dicha consulta y las cosas queden como estén, porque así lo decidió la mayoría del pueblo quiteño. En otras jurisdicciones votaron no, ganó el no, y muy cerca de acá de Quito, ¿no? Por ejemplo, el Cantón Mejía, en Latacunga, en Riobamba, en Ambato, etcétera, ganó el no en el tema del no maltrato animal. Acá en Quito respeten el resultado en las urnas de la mayoría, y si quieren que los toros o estas corridas y demás regresen, tienen que plantear otra consulta, sencillo.